Hay momentos en los que una mirada furtiva dice más que 1000 palabras, y yo lo comprobé cuando estaba parada frente a la ventana de mi sala, mirando distraídamente la calle. De pronto vi a mi compadre caminar rápido por la acera, con los hombros encogidos y los ojos moviéndose de un lado a otro, como si estuviera cuidándose de que nadie lo viera. Antes de que yo pudiera entender qué estaba pasando, apresuró el paso, subió el pequeño escalón de la casa de enfrente, y empujó la puerta con una urgencia que me dejó helada. Apenas unos segundos después salió mi vecina, también mirando para ambos lados con una expresión nerviosa, como quien guarda un secreto demasiado grande, y luego cerró la puerta con cuidado. Yo me quedé pensativa, con la mano apoyada en el vidrio frío de la ventana, porque tanto su marido como el mío estaban del otro lado del país trabajando duro para el bienestar de la familia. Y esa escena tenía algo oculto, algo que no cuadraba, algo que me revolvía el estómago. Entonces escuché la voz de mi cuñada justo detrás de mí, tan cerca que casi me hizo saltar. Y no es la primera vez, dijo ella. Yo ya hace un buen tiempo que veo a tu compadre entrar y salir de esa casa. Pobre el marido, que ha de estar pensando que su mujer está bien portada aquí. Y ya ves qué bien que la viste, continuó, porque de dónde más dinero sino de él. ¿Te acuerdas cómo vivía antes de que él se fuera? Apenas si andaba arrastrando unos zapatos que parecían que tenían boca. Yo no dije nada, pero mi mente no dejaba de repetir la escena que acababa de presenciar. Mi cuñada siguió hablando, como si hubiera estado guardando ese chisme durante meses. Pero mírala ahora, dijo, acercándose también a la ventana. Con tacones, sombrilla para el sol y hasta bolso nuevo. La vida le cambió demasiado rápido, ¿no crees? Sus palabras eran como pequeñas piedras cayendo dentro de mi cabeza, creando ondas de duda. Entonces se giró hacia mí y me observó de arriba a abajo con una sonrisa curiosa. ¿Y tú, para dónde vas que andas bien arregladita?, preguntó levantando una ceja. Yo me acomodé el cabello con cierta incomodidad antes de responder, pues yo voy a buscar al payasito para el cumple del niño. Ya ves que en una semana cumple años. Y tu hermano me pidió que lo celebrara a lo grande, pues para eso él trabaja 2 turnos. Ella asintió lentamente, aunque su mirada tenía algo inquisitivo, casi como si también sospechara algo de mí, lo cual me incomodó más de lo que esperaba. En ese momento su teléfono sonó, y al contestar escuché claramente la voz de su esposo al otro lado. «Dame un momento, ahora hablamos», dijo ella antes de hablar y alejarse hacia el patio. Yo me quedé sola otra vez frente a la ventana, mirando la puerta cerrada de la casa de enfrente. Pero lo que más me inquietaba no era solo el secreto de mi vecina, ni las visitas escondidas de mi compadre. Lo que más me intrigaba era el hecho de que ahora yo sabía en lo que mi compadre andaba. Esa idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, como una advertencia silenciosa que no podía ignorar. Mientras miraba la puerta cerrada de la casa de enfrente, sentí un peso extraño en el pecho, porque inevitablemente me preguntaba cómo iba a decirle a mi comadre lo que acababa de ver. Para muchos quizás sería solo un chisme más del barrio, pero para mí no lo era. Mi comadre, a mis ojos, siempre había sido una gran mujer, trabajadora, respetuosa y dedicada a su familia. Una de esas personas que confían con el corazón abierto, y que jamás imaginarían que alguien cercano podría fallarles de una manera tan cruel. Además, pensé en el marido de la vecina, trabajando con la esperanza de asegurarles un mejor futuro, y aquí en su propia casa ocurría algo oculto, algo tan impactante. Suspiré profundamente y aparté la mirada de la ventana. Parte de mí sentía que debía hablar, que guardar silencio sería como traicionarla también. Pero otra parte sabía muy bien que una verdad así no solo rompe la confianza, también rompe familias. Si yo decía algo, quizá provocaría una discusión que terminaría separándolos. Tal vez habría gritos, lágrimas, acusaciones, y al final todos me señalarían como la que encendió la chispa del problema. Sacudí la cabeza intentando despejar esos pensamientos. No era el momento de cargar con decisiones tan pesadas. Además, todavía tenía algo que hacer esa tarde. Tomé mi bolso del respaldo de la silla, y lo abrí para asegurarme de que llevaba el dinero que había guardado para la fiesta. El cumpleaños de mi hijo estaba a solo una semana, y yo quería que ese día fuera especial para él, sin sombras ni preocupaciones. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir lancé una última mirada hacia la casa de enfrente. Todo parecía tranquilo ahora, demasiado tranquilo, como si ese secreto que acababa de descubrir se hubiera escondido detrás de las paredes. Al salir a la acera vi la silueta de mi compadre detrás de la cortina de la ventana de la casa de enfrente, apenas una sombra que se movía con cautela. Pero cuando notó que yo dirigía la mirada hacia la ventana,
se ocultó rápidamente, como si lo hubiera sorprendido una luz repentina. Aquello fue tan evidente que me dejó el corazón latiendo fuerte. Aún así, hice como que no vi nada y seguí caminando con paso tranquilo, fingiendo normalidad, aunque por dentro sentía que acababa de confirmar algo que no quería aceptar. Al verme sonrió con esa sonrisa abierta que siempre tenía, y desde unos pasos antes me dijo: «Ay, comadre, vaya que al encuentro, por poco y ya no la encuentro». Se acercó y me abrazó con cariño, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. «Comadre, no sé si tenga un momento», dijo mirándome con dulzura. «Claro que sí, comadre, usted sabe que para usted tengo todo el tiempo del mundo», respondí yo. «¿Qué le pasó?». Ella negó con la cabeza rápidamente. «No es nada malo, comadre, más bien lo que pasa es que me acordé que el ahijado cumple años en unos días, y yo venía a ponerme a su disposición para lo que usted necesite». Yo no pude evitar reír un poco ante su gesto. «Muchas gracias, comadre, es usted muy amable y muy atenta también». Luego señalé la calle por donde pensaba ir. «Pues le cuento que justo voy a ver unas cosas para la fiesta. ¿Por qué no me acompaña? De paso la invito a almorzar y así se distrae un rato, y me ayuda desde ahora». Ella me miró por un momento, y en sus ojos apareció una mezcla de ganas y resignación. «Ay, comadre, cuánto no diera yo por irme con usted, pero es que mi marido llega a almorzar hoy. Dijo que trabajaría solo un rato ahorita en la mañana, y pues tengo que prepararle su comidita, y usted sabe cuánto lo quiero». Sentí que la garganta se me cerraba al escuchar esas palabras. Tragué saliva lentamente, porque en mi mente volvió a aparecer la imagen de la cortina moviéndose, y la silueta escondiéndose al verme. Me dieron unas ganas enormes de decirle lo que acababa de ver, de contarle que su marido no estaba precisamente donde decía estar trabajando. Pero las palabras no salieron. Algo dentro de mí se detuvo en seco. Tal vez fue miedo, tal vez fue duda, o quizá la certeza de que una verdad así podía romper algo que ya no tendría arreglo. Así que solo asentí y dije con una sonrisa que intentaba parecer natural: «Bueno, pues entonces vámonos, comadre». Y comenzamos a avanzar por la acera, alejándonos de la casa. Yo podía sentir su presencia caminando a mi lado, hablándome de cosas sencillas, de la fiesta del niño, de lo rápido que crecen los hijos, pero mi mente seguía atrapada en aquella ventana. Y en el secreto que parecía latir detrás de esa cortina. Porque mientras nos alejábamos, no podía dejar de preguntarme cuánto tiempo más podría seguir callando, y si ese silencio terminaría protegiendo a mi comadre, o por el contrario, la estaba dejando caminar directamente hacia una verdad que tarde o temprano iba a descubrir. «Ni sabes qué», me dijo mi cuñada cuando yo regresé a la casa, apenas crucé la puerta, todavía con la cabeza llena de pensamientos. Ella estaba sentada en la sala, como si hubiera estado esperando que yo volviera. Apenas me vio, levantó la mirada y dijo con ese tono medio curioso que siempre usa cuando sabe algo antes que los demás: «Como ves que tu compadre pasó hace un rato», dijo acomodándose en la silla. «Dizque a ponerse a la disposición de lo que se necesita para la fiesta del niño». Sentí que el estómago se me encogía. «Yo te voy a decir algo», continuó ella, inclinándose un poco hacia mí. «Yo creo que deberías empezar a tratar de lejitos a tu compadre, porque ya ves que no es tan legal que digamos». Me quedé callada unos segundos, pensando en todo lo que había visto ese mismo día. Luego suspiré y le respondí: «Tienes razón, pero me tiene más preocupada el hecho de cómo decirle a mi comadre». Mi cuñada me miró de golpe, como si hubiera dicho algo completamente fuera de lugar. «Ni se te ocurra eso», exclamó, y su reacción me sorprendió. «¿Por qué no?», pregunté en voz baja. «Ella merece saber la verdad». Ella negó con la cabeza lentamente, porque ¿qué tal si ella piensa que tú le estás mintiendo, y tú quedas mal? Yo fruncí el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó: «Te lo digo porque a mí ya me pasó. Tenía una amiga», hizo una pequeña pausa, «y te digo tenía, porque cuando le conté que su novio no era leal, ella se molestó conmigo y dijo que yo era envidiosa». Guardé silencio, y sus palabras se quedaron flotando en el aire como una advertencia incómoda. «No, cuñada», dijo finalmente con un tono más suave. «Es mejor que los dejes, que tu compadre trate con su conciencia». Justo en ese momento la puerta se abrió y entró su esposo. Se quedó mirándonos un momento antes de preguntar: «¿Y qué pasó pues? ¿De qué hablan tan serio?». Mi cuñada giró hacia él con una sonrisa que apareció demasiado rápido,
como si hubiera cambiado de máscara en un segundo. Nada, cariño, dijo con naturalidad. Solo hablábamos de los preparativos de la fiesta del cumpleaños de mi sobrinito. Él asintió sin darle demasiada importancia y caminó hacia la cocina. Mi cuñada se levantó para seguirlo, pero antes de irse se acercó a mí y en voz baja me dijo: es mejor que nadie más se entere, porque si no, todos lo van a saber menos tu comadre. Luego suspiró y añadió con un gesto de lástima: y pobrecita. Después se dio la vuelta y se fue con su marido a la cocina, dejándome sola en la sala. Yo me quedé sentada allí, pero luego me quedé mirando el suelo, y algo dentro de mí empezó a incomodarme cada vez más. Traté de convencerme de que tal vez lo mejor era quedarme callada, como había dicho mi cuñada, pero mientras más lo pensaba, más fuerte me latía el corazón. Entonces me dije a mí misma: pero si fuera yo, ¿qué tal si yo fuera mi comadre? La pregunta me atravesó como una advertencia. Imaginé por un momento que todos supieran algo así sobre mi marido, y que nadie tuviera el valor de decírmelo. Negué lentamente con la cabeza. No, yo creo que ella tiene que saberlo. Tal vez dolería, tal vez traería problemas, pero al menos no estaría viviendo engañada mientras todos a su alrededor guardaban silencio. Suspiré profundamente y murmuré casi en voz baja: y pues si me toca ser la mala de la historia, que así sea. Porque al final, lo que más me pesaba era la idea de cargar con mi conciencia, sabiendo la verdad y fingiendo que no pasaba nada. Me levanté del sillón con la determinación creciendo dentro de mí, aunque al mismo tiempo sentía un nudo en el estómago por lo que podía ocurrir después. Justo en ese momento escuché la voz de mi cuñada desde la cocina llamándome: cuñada, ¿puede venir un momento? Mi compadre entró del brazo de mi comadre el día de la fiesta, y detrás de ellos venía la vecina con un regalo en la mano. También habíamos invitado a los vecinos de la cuadra, así que nadie parecía encontrar extraño que ella estuviera allí. Mi comadre venía como siempre, sonriente, confiada e ilusionada con su marido, como si el mundo entero estuviera en orden. Verla así me hizo sentir un pequeño nudo en el pecho. Mi hijo salió corriendo cuando los vio. Madrina, gritó emocionado mientras se acercaba a ella. La saludó con un abrazo y enseguida le dijo: venga madrina, que quiero mostrarle el regalo que me mandó mi padre. No lo he abierto, pero es grande. La tomó de la mano y se la llevó hasta una esquina del patio donde estaba la caja grande con un moño blanco. Mi comadre reía mientras lo seguía, contagiada por la emoción del niño. Mi compadre se quedó parado cerca de la entrada. Cuando la vecina se acercó a saludarlo, él miró alrededor y luego le dijo en voz baja: venga por acá, quédese aquí, porque ya va a empezar el show del payasito, así su niño puede ver bien. Ella le sonrió y agradeció afirmando con la cabeza, acomodándose cerca de él como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento mi cuñada se acercó a mí y me habló casi al oído. Cuidado con que se te escape alguna palabra, me dijo con tono serio. Recuerda que hoy es para que el niño disfrute. Además, tú no tienes por qué estar cargando con problemas ajenos. Yo asentí sin responder, aunque en el fondo sentía que aquella tensión estaba flotando en el ambiente, como un secreto que en cualquier momento podía romperse. El payaso comenzó su show, y por un rato todo pareció olvidarse. Los niños reían, corrían y aplaudían cada ocurrencia del payasito. Mi hijo estaba feliz, y verlo así me hizo pensar que tal vez mi cuñada tenía razón. Ese día debía ser solo para él. Cuando el espectáculo terminó, todos aplaudieron y algunos niños empezaron a gritar que querían ver el regalo grande. Que lo abra, decían emocionados. Nos acercamos a la mesa donde estaba la caja que mi esposo le había mandado a nuestro hijo. Yo estaba a punto de llamar al niño para que la abriera, cuando de repente, escuchamos un grito que vino desde el patio. Todos se quedaron en silencio. Era mi comadre. Así que era verdad, se escuchó decir con una voz llena de rabia y dolor. Cuando volteamos, la vimos frente a mi compadre. La vecina estaba a unos pasos de ellos, con el rostro pálido. No hubo necesidad de que yo dijera una sola palabra. Mi comadre los había visto en el patio, demasiado cerca, demasiado confiados, como si nadie pudiera descubrirlos. Y en ese momento todo lo que estaba oculto salió a la luz. Las palabras comenzaron a subir de tono. Mi compadre intentaba explicar algo, pero mi comadre no lo dejaba hablar. Los vecinos empezaron a murmurar, y algunos adultos llevaron a los niños hacia el otro lado del patio para que no escucharan la discusión. Al final, mi compadre tuvo que irse. La vecina también se marchó poco después, con la mirada baja y el regalo todavía en las manos. La fiesta continuó como pudo, aunque el ambiente ya no era el mismo. Días después vi que la vecina estaba desalojando la casa. Había una camioneta afuera y varias cajas apiladas en la acera. Su marido se había enterado de todo,
pero no por rumores del barrio. Se enteró por boca de mi comadre. Y mientras observaba cómo se llevaban las últimas cosas de la casa, no pude evitar pensar en algo que me dejó pensativa por mucho tiempo, que a veces la verdad encuentra su propio camino para salir a la luz, incluso cuando todos intentan mantenerla en secreto. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.